Podría haber titulado estas conferencias Kafka y la libertad, porque precisamente libertad es lo que siempre anheló Kafka, y solo pudo obtenerla parcialmente durante unos meses, cuando estaba ya muy enfermo y poco antes de morir. Kafka pasa por ser un escritor pesimista, neurótico, autor de obras entre trágicas y absurdas, en todo caso difíciles de entender en una primera lectura. O también un escritor con el que a veces uno puede reírse a carcajadas. En cualquier caso, encontrarse con la obra de Kafka provoca siempre una reacción. Así lo demuestran la cantidad de interpretaciones que existen de relatos como La transformación, En la colonia penitenciaria, Un informe para una academia, o de las novelas El proceso y El castillo. Estos títulos son clásicos modernos y cumbres innegables de la cultura universal. Se leen como parábolas que reflejan la trágica condición del ser humano y su esencial desamparo, o como las lacónicas pesadillas, en palabras de Jorge Luis Borges, soñadas por la mente de un visionario del que se dice que vio antes que nadie el horror de los totalitarismos y los muchos tipos de esclavitud del hombre moderno. Pero detrás de estas creaciones literarias tan apabullantes hubo un hombre de carne y hueso que desde muy joven se sintió atrapado con cadenas invisibles, dificilísimas de romper en un mundo que le resultaba estrecho, constituido por su familia, por el trabajo de oficina con el que se ganaba el sustento, o por la ciudad de Praga, de la que anhelaba escapar. Y se sintió atrapado también en unos amores en los que él mismo corrió a enredarse, llevado por su desbordante imaginación, la cual empleaba tanto para ilusionarse como para torturarse. Oprimido por esta maraña de realidades, sensaciones y sentimientos, pronto supo que escribir, dedicarse a la creación literaria, lo liberaba de todas las tenazas e hizo de la escritura la única razón de su existencia. Escribir fue la manera de ayudarse a sí mismo a vivir. Era la forma de soltar el talento callado que llevaba dentro y su anhelo de libertad. Lo que no era escritura, lo que no encajaba con esa pasión, con ese ejercicio de concentración extrema y vuelo de la imaginación, le parecía superfluo o terrible. Decía Max Brod, el gran amigo de Kafka, que Kafka solía citar con admiración la primera frase de un relato de Thomas Mann, que le gustaba mucho, titulado Un instante de felicidad. Esa primera frase dice así: silencio, vamos a mirar en el interior de un alma. Esto vale para lo que haremos hoy y el próximo jueves con Kafka, un hombre cuya alma estaba entera, al igual que en cada gesto que hacía, en cada frase que escribió. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en la vetusta Praga, capital en aquel entonces del Reino de Bohemia, en el seno del vasto imperio austrohúngaro. A la cabeza del imperio reinaba el emperador Francisco José I. Los padres del niño, el comerciante Hermann Kafka y su esposa Julie Levy, eligieron el nombre de su primogénito como homenaje al monarca. Los esposos provenían de familias judías de los alrededores de Praga. En esta ciudad y en Bohemia, en general, convivían en aquella época judíos checos y alemanes, y se hablaban las lenguas alemana y checa, siendo la alemana la lengua oficial del imperio. También se hablaba el yidis, algunos judíos lo hablaban. La casa en la que nació Kafka estaba situada al borde del viejo gueto judío, en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad y cerca del negocio familiar. El negocio familiar era una tienda de artículos de mercería y complementos de moda, que el padre de Kafka abrió nada más casarse, gracias a sus ahorros y la dote de su esposa.
Hermann Kafka era de origen humilde. Su padre oficiaba de carnicero en la aldea de Bosek, al sur de Bohemia. Tenía 5 hermanos y desde niño le tocó trabajar duro para contribuir a la subsistencia familiar. Era un muchacho fornido, lo mismo que su padre, que imponía respeto por su corpulencia. Hermann habló el checo desde pequeño, pero también aprendió a leer y escribir en alemán en la sinagoga de Bosek. El alemán era el idioma de los judíos de las clases acomodadas y él tenía aspiraciones de labrarse un futuro. A los 14 años dejó la aldea para ganarse la vida como vendedor ambulante, sobre todo de utensilios de costura. Después de cumplir el servicio militar, se trasladó a Praga, donde por medio de un casamentero judío conoció a su futura esposa, una chica judía de habla alemana. Ambos frisaban ya la treintena y se casaron enseguida. Julie descendía de una familia originaria de la ciudad de Podiebrad, a 50 kilómetros de Praga. Su padre, Jakov Levy, era un hombre acaudalado, comerciante en paños y dueño de una fábrica de cerveza. Residía en una hermosa casa en el centro de Praga. Era una familia muy rica. Mientras que la rama paterna de Kafka estaba formada por gente un tanto ruda, acostumbrada a trabajos subalternos, entre los antepasados de la madre se contaban eruditos del Talmud y médicos, además de comerciantes con espíritu práctico. Kafka siempre se sintió más afín a la familia materna que a la del padre. Trató mucho al doctor Siegfried Levy, que vemos aquí en la fotografía, que era un hermanastro de la madre de Kafka, que fue médico rural en la localidad checa de Tries. Este era un hombre culto, soltero y algo excéntrico, fanático del aire libre y del naturismo. Kafka lo visitó muchas veces y sus ideas sobre la salud le influyeron mucho. En él se inspiró para escribir el famoso relato que se llama Un médico rural, que seguramente les sonará a ustedes. Es como una especie de pesadilla en la que por la noche alguien se pone enfermo, entonces llaman al médico y el médico tiene que coger los caballos, que no los encuentran, en fin. Y luego al final termina todo en una pesadilla. Pues ese relato está inspirado en este señor, que es en el doctor Siegfried Levy. Y también apreció mucho a Alfred Levy, hermano de Julie, conocido como el tío de Madrid. Era un gran cosmopolita y gran viajero. Y terminó sus días aquí en Madrid porque encontró un trabajo con el cargo de director de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y del oeste de España. Era un soltero empedernido, amigo de la buena vida. A Kafka le sirvió de ejemplo unas veces para elogiar la soltería, envidiando la libertad de movimientos de la que gozaba el tío madrileño, y otras para denostarla, imaginándose la soledad esencial del soltero, sobre todo en la vejez, cuando la buena vida y las conquistas femeninas fueran solo un recuerdo. Alfred Levy está enterrado en el cementerio de Carabanchel y con el nombre de Alfredo Levy Loewy y Porges. La tumba puede visitarse. Está en bastante mal estado, pero todavía se puede ver. Los primeros años de vida del pequeño Franz estuvieron marcados por la ausencia de la madre. Julie atendía en la tienda junto a su marido. Este la necesitaba constantemente porque era su brazo derecho en todo. Además, Hermann era muy desconfiado y no se fiaba de los empleados, casi todos checos. Creía que constantemente le estaban robando. Franz quedó al cuidado de niñeras. Más adelante tuvo una institutriz francesa, como era de rigor en las casas burguesas judías. Aprendió algo de francés y esto le animó a profundizar más en este idioma en el futuro y a interesarse por la literatura francesa. También las criadas le enseñaron el checo, que Kafka lo habló prácticamente desde pequeño, aunque su idioma materno no lo era, pero lo aprendió de las criadas. El niño era de constitución frágil, delgado y larguirucho. Durante los primeros 6 años de vida vivió como hijo único. 2 hermanos varones que tuvo murieron a corta edad. En 1889 nació una primera hermana,
Eli, a la que siguieron Vali y Otla. Dada la diferencia de edad que le separaba de ellas, Franz trató a sus hermanas con algo de distancia y cierto despotismo. Mientras que las dos primeras le fueron algo indiferentes, le uniría un afecto especial a Otla. Y Kafka dijo que siempre era su hermana favorita. Recordando esta etapa de niñez, Kafka escribió en 1912 a Felice Bauer, su futura prometida. Soy el mayor de 6 hermanos. 2 hermanos un poco menores que yo murieron por culpa de los médicos. Luego se produjo una pausa y yo era el único hijo hasta que al cabo de 4 a 5 años aparecieron mis 3 hermanas, separadas por 1 y 2 años respectivamente. Así pues, viví mucho tiempo solo, peleándome con nodrizas, niñeras viejas, cocineras de mal genio y señoritas de compañía tristes, pues mis padres pasaban todo el tiempo en la tienda. La tienda de Hermann Kafka tenía bastante éxito. Estaba situada en el centro de Praga. No era una tienda exclusiva para judíos. Desde el principio fue pensada para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos de Praga que quisieran adquirir desde pañuelos de bolsillo, bastones, paraguas, hasta abrecartas, carteras de piel, hormas para zapatos, pitilleras o bisutería y joyas de valor, como las que aparecen aquí en la fotografía, que son originales de lo que se vendía en la tienda de Kafka, o por lo menos, si no eran en su tienda, eran en tiendas parecidas. El emblema comercial del padre de Kafka era una grajilla, que es lo que significa el apellido Kafka en checo. El nombre de Hermann Kafka, que a veces lo escribía en alemán y otras con grafía checa, salvó a la tienda de ser saqueada y arrasada por furibundos nacionalistas checos durante una gran revuelta contra los alemanes, de los checos contra los alemanes, al correrse la voz de que el propietario de la tienda no era alemán, sino checo. Para los checos de Praga hubo un tiempo en que judíos y alemanes eran lo mismo. Kafka supo desde pequeño que por ser judío no encajaba ni entre los checos ni entre los alemanes. Franz creció solitario, silencioso y tímido. La institutriz francesa recordó que era tranquilo y dócil en apariencia. Esa tranquilidad escondía una profunda emocionalidad y un mundo interior muy complejo. Según la psicóloga suiza Germaine Gex, Kafka padecía un síndrome de abandono. Por eso, el miedo a estar solo en el mundo era una sensación que acometía al niño a menudo. Franz era retraído e inseguro y no veía en sus mayores el apoyo necesario que hubiera podido reforzar su personalidad. Esta inseguridad motivaba a menudo que le acometieran rabietas y se mostraba obstinado y rezongón. Las criadas tenían que luchar contra él para que entrara en razón y se portara bien, pero esta era su manera de expresar con violencia la rebeldía interior que sentía. Más tarde, cuando le dio por escribir, pues esta rebeldía la canalizaría él a través de la escritura. Pero el verdadero terror del niño era su padre. Tenía este por un ser todopoderoso, cuya mera presencia le atemorizaba. Este temor no lo superó tampoco más adelante, cuando Kafka podía enfrentarse a su padre como un adulto. Siempre tenían peleas y había diversidad de opiniones, entonces, bueno, Kafka siempre tenía que humillarse ante su padre, ¿no? Ya cuando era también mayor. También en 1912 Kafka le aseguraba a Felice: Kafka y yo nos odiamos mutuamente. No es del todo cierto, porque Kafka sí que quería al padre, y luego también el padre también quería al hijo. Lo que pasa es que no se entendían. Para entender este odio contamos con la famosa Carta al Padre, que Kafka dirigió a su progenitor en 1919, cuando tenía 35 años. La escribió para responder a la pregunta que supuestamente le habría hecho su padre. La pregunta es: ¿por qué me tienes miedo? Contiene pasajes autobiográficos de la infancia de Kafka que dejaron honda huella en su alma y muy duras críticas a la manera de ser del padre. Hermann Kafka tenía una naturaleza opuesta en todo a la de su hijo.
Ya hemos dicho que físicamente era muy corpulento, cuando Kafka pues, era larguirucho y escuálido. Las maneras del padre eran ásperas, daba voces para imponer siempre su criterio, no se reprimía en nada a la hora de manifestarse, despreciaba y se mofaba de los otros en cuanto veía que no eran como él. Odiaba a todo el mundo, judíos, alemanes y checos. Siempre estaba despotricando contra todos. Creía saber más que nadie, sobre todo en lo referente a lo que él denominaba la vida. Y sus opiniones tenían que prevalecer siempre, lo mismo que sus deseos. Si le contradecían, pasaba fácilmente de los gruñidos a los insultos. Franz apenas era capaz de balbucir algunas respuestas inconexas cuando le interpelaba el padre. Este solo le dirigía la palabra para amonestarlo por sus comportamientos, lo cual solía ocurrir durante las comidas, que era únicamente cuando se veían, porque el padre estaba todo el día en la tienda. Entonces, cuando el padre le recriminaba, siempre sacaba a relucir su dura infancia. Hermann echaba en cara a cuantos le oían que solo él sabía lo que era padecer y trabajar. Gracias a su tesón había podido criar a sus hijos entre algodones, decía. Tenían comida, ropas calientes y un hogar confortable. Por eso no tenían derecho a quejarse de nada y debían obedecerle en todo. El padre marcaba sus leyes, ordenaba y mandaba sin razonar. Lo peor es que ni siquiera era ejemplar. Él se permitía ser maleducado, comer de la manera más zafia, mientras que Franz y sus hermanas tenían que cultivar los buenos modales, y si no lo hacían, les reñía severamente. Frente a tanto reproche, oído desde la más tierna infancia, Kafka se sentía culpable, pues siempre supo que él no era como quería su padre. Aquí hay un cómic que se titula Kafka, es de Robert Crumb y David Zane-Meyerowitz, y es un cómic estupendo, se lo recomiendo a ustedes de todo corazón, porque bueno, aquí vemos cómo lo dibuja, ¿no? Y le dice el padre, no tires comida al suelo, come primero y hablarás luego. Y el niño pues está ahí pensando, al final es bajo tu silla donde hay más restos, ¿no? Y luego el episodio de la playa, que lo voy a contar ahora. A este respecto, Kafka le escribía al padre, solo puedes tratar a un niño según te han hecho a ti mismo, con dureza, gritos y cólera. Y en tu caso este trato te parecía además muy adecuado, porque querías que de mí saliera un muchacho fuerte y valeroso. Kafka recordaba con especial espanto las ocasiones en que su padre lo llevaba con él a la zona de baños del río Moldava, que es lo que describe la otra viñeta. Lo llevaba con él al río Moldava para enseñarle a nadar. Al niño le impresionaba el corpachón desnudo del padre, frente al que se veía como un alfeñique débil y escuálido. Le avergonzaba que los demás bañistas los vieran juntos cuando el padre pretendía que aprendiera a nadar con empujones y gritos. Y él solo mostraba torpeza. Pero es una torpeza que ciertamente Kafka superó con el tiempo, pues llegó a ser un gran nadador, practicando por su cuenta. Durante sus años mozos fue un asiduo del Moldava. Aquí se ven en la filmina los baños donde iban Kafka y el padre, y luego Kafka se convirtió en un asiduo del río Moldava. Aprendió a nadar muy bien, era como para darle en las narices al padre. En su juventud sintió pasión por las actividades al aire libre. La natación y también el remo eran una de las actividades que a él le encantaban. Por eso pues, nadaba, daba grandes paseos por la ciudad y él se hizo naturista muy pronto y entonces pues, él quería hacer ejercicio y respirar aire puro. En la carta al padre recordó otro episodio de humillación que le marcó profundamente. Voy a citar un párrafo de Kafka. Le decía en la carta al padre, una noche me dio por gimotear una y otra vez pidiendo agua, no porque tuviera sed, sin duda, sino para fastidiar y al mismo tiempo distraerme. Después de intentar sin éxito hacerme callar con graves amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste a la galería, cerraste la puerta y me dejaste un rato allí solo, en camisón. No pretendo decir que fuera un error.
ya que en aquel momento era la única manera de obtener el necesario silencio nocturno. Pero este episodio revela con toda claridad el carácter de tus métodos educativos y el efecto que estos producían en mí. Seguramente aquello me hizo más obediente, pero abrió una herida en mi interior. Debido a mi manera de ser, jamás pude comprender la relación entre mi absurdo empeño en pedir agua, que a mí me parecía perfectamente natural, y el hecho extraordinariamente terrible de que me sacaras de casa. Pasados algunos años, todavía me atormentaba esa idea, que aquel hombre enorme, mi padre, el detentador del poder absoluto, pudiera aparecer en plena noche sin apenas motivo, arrancarme de la cama y sacarme a la galería, demostrando con ello lo poquísimo que yo le importaba. En otro pasaje de la carta, Kafka le decía: «En ti observé lo que tienen de enigmático los tiranos, cuya razón se basa siempre en su persona y no en el pensamiento». En definitiva, Kafka describió a su padre como un tirano gritón y faltón, incapaz de comprender a los demás. Tampoco a sus hijas les mostraba cariño. Otra, más díscola y original que sus hermanas, le tenía ojeriza. A otra le tenía ojeriza, no otra tenía ojeriza al padre, que he leído mal. Cuando la muchacha fue algo mayorcita, ayudaba en la tienda familiar y el padre la amonestaba e insultaba como si fuera una simple empleada. Semejante desprecio la unió a su hermano mayor, que siempre la trató con cariño y comprensión. «Mi hermana Otla es mi única amiga en Praga», solía decir Kafka en años posteriores. Kafka también sintió un abierto rechazo por el negocio familiar. A veces tenía que ayudar en la tienda, pero lo hacía a disgusto, pues no soportaba ver cómo los empleados eran humillados sin piedad por el dueño. Desde pequeño detestó cuanto tuviera que ver con los intereses comerciales del padre. Así, años más tarde, cuando Hermann invirtió dinero en una fábrica de amianto, que era un negocio que entonces se prometía muy lucrativo, y le pidió a su hijo, que ya tenía un trabajo independiente, que hiciera el favor de supervisar la fábrica durante unos días en los que el responsable habitual estaría ausente, a Kafka le entró tal malestar que hasta tuvo pensamientos de suicidio. Así se lo escribió en una carta a Max Brod, que el padre le había pedido que fuera a supervisar unas tardes la fábrica y no, se sintió totalmente amargado, no quería hacer nada que tuviera que ver con el padre, que le impusiera el padre. Le resultaba insoportable dedicar unas pocas horas de su vida a una tarea impuesta por el padre. Significaba robar tiempo a otras actividades más placenteras y, sobre todo, sustraérselo a su pasión más querida, que era la de escribir. Este era un oficio que el padre nunca entendió y que trató con sumo desprecio. Kafka le reprochó en la carta que cuando le regalaba un libro recién publicado, Hermann reaccionaba invariablemente diciéndole: «Ah, bien, ponlo en mi mesilla de noche». Jamás le hizo otro comentario. A renglón seguido, Kafka afirmaba algo que es clave para comprender algunas de sus obras. «Mis escritos trataban de ti», le escribía a su padre. «En ellos exponía las quejas que no podía formularte directamente, reclinándome en tu pecho». La madre de Kafka ejerció escasa o nula influencia en su hijo, pues estaba totalmente entregada al marido. La simbiosis entre los esposos era plena. Así lo escribió Kafka a Felix Bauer. Cito: «Mi madre es la esclava amorosa de mi padre y mi padre su amoroso tirano. O sea, que en el fondo la armonía entre ambos ha sido siempre perfecta». No solo el padre amedrentaba al niño. Kafka recordó en una carta a Milena Jesenská de 1920 que en su más tierna infancia hubo una cocinera baja, seca, de nariz puntiaguda y rostro enjuto, que durante todo un año, cuando lo llevaba a la escuela, le amenazaba con contarle al maestro lo mal que se había portado. El pequeño Franz gimoteaba durante todo el camino para que la cocinera no se lo dijera. Pero ésta nunca decía nada al maestro, pero la mera amenaza de aquello horrorizaba al niño.
Y cito lo que le decía Kafka a Milena en la carta. La escuela era de suyo un espanto y la cocinera quería hacérmela aún más espantosa, escribía. Ese miedo a la posibilidad de ser denunciado, juzgado y condenado se convirtió en una constante psicológica en la vida de Kafka. Relatos como La condena y En la colonia penitenciaria o novelas como América y El proceso lo reflejan. En este sentido, Kafka le escribió a Feliz en 1913: «Yo no escribo nada que no guarde relación conmigo». La escuela a la que llevaba la tiránica criada al niño era la Escuela Alemana Popular y Ciudadana de Praga. Los hijos de la burguesía judía se educaban en alemán. Eso les posibilitaba futuras colocaciones en la administración del Estado o el ejercicio de profesiones liberales en ciudades como Viena o Berlín, más allá del estrecho círculo del Reino de Bohemia, donde poco a poco iba imponiéndose el checo. Después, desde los 10 años, cursó la educación secundaria en el Instituto Público de Lengua Alemana de la Ciudad Vieja, un centro de estudios severo, donde era difícil aprobar la reválida que franqueaba el camino a la universidad. Kafka cursó sus estudios con éxito, aunque siempre atenazado por un miedo terrible a los exámenes. Le parecía que sus profesores lo aprobaban por misericordia o por error. Él tenía siempre un sentimiento de que no valía nada, ¿no? Creía que él no merecía la dicha de aprobar y que él, que en realidad no sabía nada de nada, decía, sería descubierto por los profesores y en el último momento le negarían el aprobado por impostor. Un compañero de estudios de esos años lo recordó como un joven amable, pero que estaba como rodeado por una mampara de cristal. Con su sonrisa tranquila y solícita se le abría el mundo, pero él se encerraba en sí mismo. El instituto le resultaba ajeno, solo algo con lo que había que cumplir con decoro. Allí estuvo hasta los 18 años, hasta 1901. Entre los años 1897 y 1898, con 15 años, Kafka comenzó a escribir. Esta vocación nació a causa de su pronta afición a la lectura. Kafka recordaba que de niño leía con fervor a cualquier hora y que por las noches le apagaban la luz para que no siguiera leyendo hasta altas horas de la madrugada, algo que consideraba una injusticia por parte de sus mayores. En cuanto dispuso de una habitación propia, comenzó a escribir. Pero pronto descubrió que la escritura le aislaba de los suyos, en lugar de atraerlos. A este respecto recordó en su diario que una vez empezó a escribir una novela que trataba de dos hermanos que luchan entre sí. Uno de ellos se marchaba a América y el otro quedaba en una prisión de Europa. Un domingo, en casa de sus abuelos, se puso a escribir sentado a la mesa del salón en el que estaban todos reunidos. Lo que escribía era una descripción de la cárcel en la que había quedado encerrado el hermano bueno. Sin comentarle nada a Kafka, uno de sus tíos dijo en voz alta para que le oyeran. Uno de sus tíos le cogió la hoja y entonces la leyó en voz baja. Pero luego, en voz alta, le dijo a los demás: son las mismas pamplinas de siempre. Kafka notó que este comentario le humilló y desde ese momento supo que con estas palabras le habían expulsado de golpe de la sociedad familiar. Son palabras textuales de él, de su diario. Este juicio sumario le abrió la mirada, escribió en el diario, a la gélida estancia de nuestro mundo, una estancia que yo tendría que calentar por mis propios medios. Le quedó claro que en el seno de la familia no podía encontrar apoyo para su desarrollo intelectual y desde entonces se recluyó en una especie de exilio interior en el seno de su familia, que cada vez se le iba volviendo más extraña, con excepción, como decíamos, de su hermana Otla. Tampoco le quedaba el consuelo de la religión judía. En casa no veía ningún ejemplo de devoción y en el instituto las clases de religión judía eran pura parodia. Por eso nunca le interesó.
Kafka apenas sabía entonces algunas palabras de hebreo, solo unas cuantas fórmulas formales que tuvo que aprender de memoria para recitarlas en su ceremonia de la confirmación de la fe judía o la bar mitzvah, a los 13 años. Aquí le vemos con el traje de etiqueta de la celebración. Esta ceremonia solo tenía un significado social. Algunos años más tarde empezó a interesarse por la cultura judía y entonces se propuso estudiar hebreo, algo que hizo con intermitencia en años posteriores. Próximo a terminar el instituto, leyó a Darwin y pronto descubrió a Nietzsche, con lo cual, pues, la poca fe que tenía, pues, se le disolvió por completo. Hubo una época en que Así habló Zaratustra, la obra maestra de Nietzsche, fue su libro favorito. Terminado el bachillerato con buenas notas, pese a sus miedos a que lo suspendieran por impostor, Kafka quiso estudiar la carrera de filosofía, pero su padre se opuso. Después de otro intento imposible de estudiar filología alemana en Múnich, el todopoderoso progenitor sentenció que la carrera de Derecho era lo más práctico, y Kafka se quedó en Praga para estudiar leyes en la célebre Universidad Carolina, entre los alumnos que seguían los estudios en alemán. Aquí tenemos algunas fotos de cuando era estudiante de Derecho. Las áridas materias de la carrera le resultaban totalmente indiferentes. Solo hincaba los codos cuando se acercaban los exámenes. Entonces, según escribió, cito, «Durante un par de meses y con un fuerte desgaste de nervios, mi espíritu se alimentaba solo del serrín que antes de mí habían rumiado otras 1000 bocas». De esta época de estudiante datan muchos dibujos de Kafka. Algunos los trazaba en las pocas horas de clase a las que asistía para espantar el aburrimiento. Aquí están los famosos dibujos de Kafka que, bueno, seguramente que habrán visto ustedes representados en muchísimos sitios, ¿no? Le dijo a Feliz que en tiempos había sido un gran dibujante, pero luego me puse a aprender dibujo académico con una mala pintora y eché a perder todo mi talento. Cualquier día de estos te mandaré unos dibujos viejos para que tengas de qué reír. En aquella época esos dibujos me satisfacían más que cualquier otra cosa. Algunos de estos dibujos se inspiran en exposiciones pictóricas que Kafka visitó en Praga durante esos años de estudiante, como una muestra muy aclamada del pintor y grabador Emil Orlik, gran apasionado del arte del dibujo japonés. Él vio una exposición de Orlik y se quedó entusiasmado. Vio una manera nueva de dibujar, ¿no? Y son unos dibujos absolutamente originales. Hay todo un libro, Galaxia Gutenberg lo ha publicado hace poco, y es una delicia ese libro porque esto es una mínima muestra de lo que Kafka hacía. Lo mejor de la carrera de Derecho para Kafka era que le dejaba tiempo para leer y escribir, así como para asistir a actividades culturales. Kafka escribía mucho entonces, pero casi todo lo desechaba. Le faltaba seguridad, aún no había encontrado una voz propia. Leía mucho. Flaubert, Heinrich von Kleist y Franz Grillparzer se convirtieron en sus autores favoritos. Admiraba su estilo sobrio. También leyó a Goethe y a Cervantes, cuyo Don Quijote le entusiasmaba. Se interesó por las biografías de autores como Dostoyevsky y Schopenhauer. Sentía mucha curiosidad por conocer pormenores de la vida de escritores y pensadores. Él mismo empezó a llevar un diario para anotar sus impresiones cotidianas. Estos personajes, por los que sentía admiración, fueron sus verdaderos maestros de vida. No eran los padres, no era la religión, sus maestros de vida fueron los escritores que él empezó a admirar desde muy joven. Admiraba a Nietzsche, admiraba a Schopenhauer, admiraba a Dostoyevsky. La idea que Kafka tenía por aquella época de la lectura y los libros no era baladí. Así se lo comentó a su amigo de los años de instituto, Oskar Polak, en una carta de 1904. Cito, Kafka le decía a Oskar, si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la crisma, ¿para qué lo leemos? Para que nos haga felices, como tú escribes. Dios mío, también podríamos ser felices sin tener libros. Y dado el caso, hasta nosotros mismos podríamos escribir los libros que nos hicieran felices.
Sin embargo, necesitamos libros que surtan sobre nosotros el efecto de una desgracia muy dolorosa, como la muerte de alguien al que queríamos más que a nosotros, como un destierro en bosques alejados de todo lo humano, como un suicidio. Un libro ha de ser un hacha para clavarla en el mar congelado que hay dentro de nosotros. Eso creo yo. Es decir, que se tomaba las lecturas con un interés tremendo. Más adelante ya también leía para divertirse. Voy a hablarles ahora de Max Brod. En el segundo año de carrera, Kafka asistía con frecuencia a las charlas literarias y demás actos culturales que se impartían en el Centro de Lecturas y Conferencias de los Estudiantes Alemanes de Praga. La tarde del 23 de octubre de 1902, un estudiante de Derecho de baja estatura, muy vivo y con aspecto de saberlo todo, pronunció una conferencia sobre Schopenhauer. Se llamaba Max Brod y dijo que Nietzsche había malinterpretado a Schopenhauer y traicionado el espíritu de su filosofía. Esto provocó a Kafka, que era entonces un entusiasta de Nietzsche. Por eso, cuando terminó la conferencia, se acercó al desconocido para expresarle su desacuerdo. Los dos jóvenes comenzaron a hablar de filosofía y literatura y, paseando y charlando, les dieron las 2 de la madrugada. Aquella noche iniciaron una amistad que sería determinante para la historia de la literatura universal. Porque me imagino que ya lo saben, pero Max Brod fue quien publicó todos los textos que Kafka dejó sin publicar al morir, y las novelas que Kafka abandonó, como El proceso, El castillo y América, las publicó Brod después de la muerte de Kafka. O sea que Brod, sin él, pues no conoceríamos parte de lo que Kafka escribió. Un año menor que Kafka, Max Brod tenía un gran talento intelectual y mucho don de gentes. Vástago de una acomodada familia judía de habla alemana de Praga, fue educado por empeño de su madre en las letras y la música. A causa de un hombro contrahecho, tuvo que llevar durante parte de su infancia y juventud un aparato ortopédico, lo cual no le impidió convertirse en un experto pianista. En su pasión por la música contrastaba con Kafka, quien confesaba no tener ningún talento musical. Intentó aprender a tocar el violín, pero fue imposible. También contrastaba con Kafka en la estatura. Brod era bajo, mientras que Kafka era un hombre bastante alto para la media de entonces. Era largo y alto. Tras doctorarse en Derecho como una obligación, Brod prefirió un trabajo anodino en la administración de correos antes que dedicarse a la abogacía. Esta ocupación oficinesca le permitía tener tiempo libre para la literatura, que era su verdadera pasión. Empezó a publicar muy pronto, escribía novelas, ensayos, teatro, y alcanzó un éxito mediano en aquella época. Hoy sus obras solamente interesan a los germanistas, y mientras que a Kafka lo lee todo el mundo, pues a Brod lo lee ya muy poca gente. Escribió también una biografía de Kafka, en fin, bueno. En 1913, Brod se casó con Elsa Tausig, una mujer intelectual, traductora al alemán del ruso, del checo, del francés y del italiano. Elsa fue siempre la musa de su marido y quien le animaba a escribir. Kafka se llevó muy bien con Elsa, pero ante ella se veía obligado a callar las infidelidades conyugales de Max por lealtad al amigo. Max era muy mujeriego. Este sorprendió al tímido Kafka por el desparpajo con el que se relacionaba con las mujeres, bien en sociedad o en los cabarets y en los burdeles de Praga. Los dos amigos solían frecuentar estos locales junto con otros commilitones. Kafka era retraído y tímido, pero cuando estaba entre amigos se mostraba sumamente alegre y cordial. En esas ocasiones se guardaba de manifestar los negros pensamientos que solían acosarlo, o sencillamente se los transmitía a sus amigos entre risas y admitía de buena gana las bromas que estos hacían sobre su negra visión de las cosas. Kafka pasaba por ser una persona muy pesimista. Lo que pasa es que se reía mucho de sí mismo y bueno, contaba lo negro que era la vida, pero entre sonrisas, ¿no?
Broz tenía talento para promocionarse en las esferas intelectuales más allá de la limitada Praga, es decir, en Berlín y en Viena, que eran los centros neurálgicos en los que estaban las editoriales importantes que publicaban autores en alemán. Broz estaba enterado de todo lo nuevo y se carteaba con cuantos escritores le parecían relevantes. Le escribió a Thomas Mann solicitando su amistad y también al joven Stefan Zweig, que ya despuntaba en Austria como una promesa literaria. Estos dos escritores le apoyaron en años posteriores y también apoyaron a los amigos de Broz, pues este era sumamente humilde y siempre elogiaba los talentos de los amigos antes que los suyos. El gran escritor austríaco Stefan Zweig recordó a Max Broz con estas palabras. Cito a Zweig: «Todavía estoy viéndolo como lo vi por primera vez. Era un joven de 20 años, pequeño, delicado y de una modestia infinita. Habla de música, de Smetana y Janáček, al que descubrió como músico, pero siempre de otros, nunca de sí ni de los lieder o sonatas que él mismo compone», porque Broz también era compositor. Si le preguntas por sus obras literarias, en lugar de una respuesta se pone a ensalzar a un tal Franz Kafka, que es absolutamente desconocido y de quien dice que es un verdadero maestro de la prosa y la psicología modernas. Si se le habla de sus versos, desvía el tema y dice que en los pupitres del instituto de secundaria se sienta un tal Franz Werfel, que es uno de los más grandes líricos de nuestro tiempo. Así era entonces Max Broz, entregado a todo lo que le parecía grande. Aunque Kafka escribía sin cesar, por la época en que conoció a Broz, pero no le dijo nada, no le dijo que le escribía. Entonces se lo dijo en 1907, cuando ambos habían terminado ya sus estudios. Kafka se doctoró en Derecho en 1906 con 23 años. Hasta entonces había escrito muchísimo, pero a Broz solamente se lo dijo entonces. Nada más enterarse de que Kafka escribía, Broz le convenció para que le leyera alguna de sus prosas y enseguida se dio cuenta de la singularidad de aquella literatura, tan distinta de la suya y de cuanto se publicaba en la época. En una célebre entrevista que Broz concedió a la televisión alemana en 1968, poco antes de fallecer, le preguntaron si él había influido con sus consejos en la literatura de Kafka. El interpelado respondió tajante que su amigo no dejaba que nadie le influyera en su actividad creadora, que era absolutamente original y además que guardaba un gran hermetismo sobre lo que escribía. Entonces ya Kafka había desarrollado un gusto literario muy peculiar. Leía fábulas chinas y poesía oriental, así como libros de viajes y de aventuras escritos para jóvenes. Pero sobre todo admiraba la prosa sencilla de Flaubert, que definía como contundente y calculada. Así es como a él le gustaría escribir, le decía al amigo, y no dejaría de intentarlo hasta conseguirlo. Esto era algo nuevo en la época, en la que dominaba el preciosismo típico del modernismo literario y de la Belle Époque. Apenas se doctoró en Derecho y después de haber realizado unas prácticas jurídicas durante un año en 2 juzgados de Praga, en 1907, Kafka encontró trabajo como auxiliar administrativo en una compañía de seguros italiana con sede en Praga. El tío Alfred, desde Madrid, influyó para que lo contrataran. Kafka le había pedido a su tío que lo llevase a Madrid. Igualmente, albergó deseos de emigrar a Sudamérica o a algún país de Oriente. Según Kafka, tenía esperanzas, y cito unas frases del diario, de ocupar algún día un puesto en un país remoto y ver por la ventana de su despacho un campo de caña de azúcar o un cementerio maometano. Lo que quería era librarse de Praga. Pero su tío nada pudo hacer por cumplir este vivo deseo y no pudo traerlo a Madrid tampoco. Gracias a Max Broz y a los amigos que éste presentó a Kafka, su vida en Praga fue más llevadera. Su afán literario dejó de ser un secreto y Kafka leía sus composiciones
en casa de los Broth y en las viviendas de otros amigos escritores, que se convirtieron en muy grandes amigos suyos, Oscar Baum y Felix Welch. El primero era ciego desde los 11 años. Perdió la vista a consecuencia de una pelea de alemanes contra judíos. Tocaba el órgano y el clavecín y escribió novelas. El segundo era también doctor en Derecho y doctor en Filosofía. Escribió tratados filosóficos y fue amigo de Kafka de por vida. Max Brod denominó pomposamente a sus tres amigos el Círculo de Praga, incluyéndose él mismo, y así los presentaba al mundo intelectual alemán. Él decía que en Praga habían nacido unos hombres que harían futuro, ¿no? Y los denominaba el Círculo de Praga. Los cuatro amigos asistían asiduamente al salón literario de la señora Berta Fanta, de origen judío, esposa de un respetable y acaudalado farmacéutico, muy interesada en cuanto tuviera que ver con las artes y las ciencias del momento. A su salón llegaba noticia de cuanto acontecía en Europa en el mundo de las artes y de las ciencias. Kafka supo allí del psicoanálisis de Freud y de la teoría de la relatividad de Einstein, quien también visitó aquel salón. Así que Kafka, sin salir de Praga, no era ningún provinciano en lo relativo a conocimientos culturales. Además, estaba abonado a importantes revistas literarias alemanas que leía minuciosamente. Como estaba muy a disgusto con su horario de trabajo en la aseguradora italiana, que le dejaba muy poco tiempo libre, en 1908 Kafka consiguió un empleo como asesor jurídico de la Compañía de Seguros de Accidentes Laborales del Reino de Bohemia, en Praga. El nuevo horario, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, le permitía disponer de más tiempo libre. Por las tardes descansaba, paseaba o visitaba a los amigos, mientras que por las noches, desde las 11 a la 1 o las 2 de la mañana, se consagraba a lo que él denominaba su verdadero trabajo, que era escribir. Kafka trabajaba en una compañía de seguros y era muy buen funcionario. Pero él consideraba que este trabajo en la compañía de seguros era una actividad secundaria a la que esperaba dedicarse por poco tiempo. En la oficina se sentía atrapado y sometido. Aún así, fue un profesional ejemplar. Hasta su jubilación anticipada en 1922, se ganó el afecto y el respeto de sus superiores y colegas. Él quería dejar pronto este trabajo, pero no lo dejó, hasta se jubiló ahí. Se hizo un experto en el mundo de la seguridad en las empresas. Estudió las causas de los accidentes laborales más comunes. Se especializó en indemnizaciones a las víctimas y en sanciones a las fábricas que incumplían la seguridad de sus obreros. Sus informes e investigaciones, excelentemente redactados, así como sus intervenciones presenciales en los juicios, causaban admiración. Kafka ascendió de categoría 4 veces durante los 14 años que trabajó en la compañía. En este sentido, no era ningún mojigato. Actuaba con mucha cabeza y con eficacia. Su actividad profesional, el trato con empresarios y trabajadores, despertó en él también una conciencia social. Hubo un tiempo en que se interesó por movimientos socialistas e incluso anarquistas que pedían mejoras sociales y hasta participó en manifestaciones reivindicativas. La más sonada fue una de repulsa por el fusilamiento en 1909 en Barcelona de Francisco Ferrer Guardia, el pedagogo fundador de la Escuela Libre, acusado de promover los disturbios de la Semana Trágica y condenado a muerte después de un proceso fraudulento. Hubo una gran huelga y Kafka participó. Pero estas simpatías no convirtieron a Kafka en un activista. Su rebeldía era callada e interior. Procuraba hacer lo mejor que podía su trabajo profesional, aunque siempre decía a sus amigos que lo detestaba. Era un trabajo que él ejercía maravillosamente, pero siempre decía que el trabajo que era detestable. Allí, en el trabajo que él ejercía, su disconformidad y rebeldía las demostraba inclinando siempre la balanza a favor de los débiles frente a los fuertes. Tenía un sentido innato de la justicia.
debido a la arbitrariedad y el despotismo con que lo trataba su padre. Cuando sus hermanas tuvieron hijos, les recomendó que eligieran para ellos una educación no coercitiva y que los llevasen a escuelas que siguieran el modelo libertario de Ferrer Guardia, pero no consiguió convencerlas. Otra muestra de la rebeldía e idiosincrasia de Kafka fue su conversión al naturismo, que era el aliado de su pasión por la vida al aire libre y la gimnasia, que ya mencioné antes. Su afán por llevar una vida saludable le llevó a frecuentar balnearios y sanatorios como lugares de vacaciones. En estos establecimientos, los pacientes, que en realidad no tenían por qué estar enfermos, calmaban sus nervios y se solazaban en la naturaleza con excursiones y actividades al aire libre. Aquí tenemos unas fotos del balneario de Chuckmantel, con el paseo y con unas máquinas donde ponían aquí a los enfermos para darles tratamientos de shock. En el balneario de Chuckmantel, en la región de Silesia, al que Kafka acudió 2 veces, en 1905 y 1906, mientras todavía era estudiante, tuvo una aventura con una mujer mayor que él, como le contó a Max Brod. Nada más se ha sabido de aquella aventura, pero parece ser que fue satisfactoria para Kafka, que por entonces solo conocía el flaco amor de las prostitutas, que le repugnaba y al que renunció definitivamente en años venideros. Pronto se convirtió además en vegetariano. Dejó de comer carne y comenzó a alimentarse de leche, frutos secos y verduras. En las comidas, antes de tragar los alimentos, se impuso la tarea de masticar cada bocado 100 veces. Esta interminable masticación sacaba de quicio a su padre, que, carnívoro impenitente, apenas soportaba la visión del hijo masticador y odiador de la carne. Después de incontables discusiones y enfados, Kafka terminó por comer aparte. Con el trabajo estable llegó también la independencia económica y ello permitió a Kafka aprovechar sus vacaciones para viajar. En 1909 viajó a Italia con Max Brod y su hermano Otto. Visitaron la zona del lago de Garda. En Brescia presenciaron una exhibición aérea. Max Brod convenció a Kafka para que escribiera un artículo sobre el acontecimiento. El texto se publicó en versión reducida en el diario Bohemia, el 29 de septiembre de 1909, y es el primer texto publicado de Kafka. Es un artículo muy bonito. Entre 1910 y 1912, Kafka emprendió más viajes junto a los Brod, Suiza, Italia y París. En el verano de 1912, acompañado solo por Max Brod, recalaron en Weimar, la ciudad de Goethe. Allí, Kafka flirteó con la hija del guarda de la casa del gran poeta, Margarete Kirchner. Tenía 16 años. La muchacha no le hizo ningún caso. Cuando se separaron, Kafka le mandó unas postales desde el sanatorio de Jungborg, donde se había quedado a pasar unos días sin Brod. Y Margarete le respondió con unas frases retóricas. Kafka, sorprendido, se lo contó a su amigo por carta. Cito: «Solo me escribe por cortesía y en el fondo le importo menos que una cacerola, pero ojalá fuera cierto que se puede atar a las muchachas mediante la escritura». Kafka no sabía en ese momento que pronto tendría la oportunidad de probar la certeza de semejante aserto de una manera concluyente y definitiva: atar a las muchachas mediante la escritura. Ese verano de 1912 fue clave en la vida de Kafka. Poco antes de visitar Weimar, Brod lo llevó a Leipzig, a la sede de la prestigiosa editorial Rowohlt. Allí le presentó a los directores de la editorial, Ernst Rowohlt y Kurt Wolf. Eran 2 osados editores a los que no les asustaba publicar literatura de jóvenes desconocidos. Quedaron en que Kafka les mandaría alguno de sus escritos. Kurt Wolf comentó años después, recordando la primera vez que vio a Kafka, que le pareció un hombre muy tímido y que le dijo la cosa más rara que jamás oyera de un autor. Kafka le dijo a Wolf: «Siempre le quedaré más agradecido porque me devuelva mis manuscritos que por su publicación».
Así de tímido era el hombre y no tenía ninguna seguridad en lo que escribía, ¿no?, por aquel entonces. A Kafka siempre le asediaron las dudas sobre la calidad de sus escritos, porque él mismo era su crítico más estricto. Por estas fechas estaba embarcado en la redacción de una novela titulada El desaparecido, que se desarrollaba íntegramente en Norteamérica. Contaba la historia de Karl Rossmann, un chico de 16 años al que sus padres mandaban a Nueva York para alejarlo de Europa, porque una criada lo había seducido y había tenido un hijo de él. Al muchacho le ocurrían una serie de aventuras en Nueva York, una ciudad que para Kafka era fabulosa, que él no visitó nunca, pero se la imaginó. El tío de Madrid había estado allí y contaba maravillas. Aquí hay unas postales que el tío de Madrid mandó a sus padres, una de Chicago y otra de Nueva York. Y él le contaba a Kafka cómo era Nueva York, y Kafka escribe la novela El desaparecido, que la verdad es que si uno la lee piensa que Kafka ha estado allí. Kafka trabajó en esta novela durante 3 años con intermitencia, pero finalmente solo dio por bueno el primer capítulo, titulado El fogonero. Kurt Wolff, que fundó su propio sello editorial a finales de 1912, publicó este capítulo en 1915, como un anticipo de la novela entera. Pero Kafka declaró los capítulos que ya tenía escritos impublicables y abandonó el proyecto. Max Brod editó esta novela después del fallecimiento de Kafka con el título de América. Lo único que se publicó fue Der Heizer, el fogonero. Pero antes de esto, en la editorial Rowohlt, en el mes de noviembre, justo el mes en que Ernst Rowohlt y Kurt Wolff se separaron para seguir carreras editoriales independientes, aparecería el primer libro de Kafka, titulado Betrachtung. Aquí tenemos el que está en el medio, Betrachtung, Contemplación. Contenía 18 prosas pequeñas. No eran relatos ni cuentos, sino apuntes misceláneos o pensamientos de diversa extensión. Algunos no llegaban a medio folio. Con una letra desmesurada, como si fuera un libro para niños, lograron sacar 80 páginas. El libro contenía piezas como El paseo repentino, La desdicha del soltero o Rechazo. A los editores les gustaron aquellas prosas tan originales y se arriesgaron a publicarlas. Aquí pongo como ejemplo 2 textos que entraban en este libro, en el primer libro de Kafka, Contemplación. No sé si se lee muy bien. Deseo de ser un indio. Si uno fuera un indio siempre preparado y sobre el caballo al galope, inclinado al viento una y otra vez, brevemente estremecido sobre el suelo retumbante, hasta que uno deja las espuelas, pues no hay tales espuelas, hasta que uno arroja a un lado las riendas, pues no hay tales riendas, y apenas ve la tierra ante sí como una pradera plana, ya sin el cuello del caballo y sin la cabeza del caballo. La traducción es mía, es bastante literal. Los árboles. Somos como troncos de árboles en la nieve. Aparentemente están ahí, apoyados suavemente en la lisa superficie, y con un pequeño empujón uno podría desplazarlos de su lugar. No, eso no puede hacerse, puesto que están firmemente unidos al suelo. Pero, fíjate, incluso eso es solo aparente. Este libro fue idea de Max Brod, que convenció a Kafka para que hiciera una pequeña selección de los escritos que tenía dispersos en sus cuadernos y la mandase a los editores de Leipzig, que querían publicarle algo. Kafka lo hizo a regañadientes, pensando que no se lo iban a publicar. Y tampoco se decidía por las prosas que él quería meter ahí, porque realmente tenía mucho. Con dudas sobre la selección final, la tarde del 13 de agosto de 1912, Kafka fue a casa de la familia Brod con una carpeta bajo el brazo en la que llevaba unos cuantos escritos mecanografiados. Su amigo debía ayudarle en la elección final de los textos. El azar quiso que aquella tarde estuviera allí una visita. Era una joven de 25 años, judía, soltera, pariente lejana de los Brod. Se llamaba Felice Bauer. Residía en Berlín y se había detenido brevemente en Praga de paso a Budapest. Era una chica moderna,
trabajaba en una empresa de gramófonos y dictáfonos, donde tenía un puesto de responsabilidad. Esta era Felice Bauer. Bueno, la velada transcurrió con animación. Se habló de viajes y la conversación recayó en Palestina y en la lengua hebrea. Kafka quería aprender hebreo y también Felice mostraba inclinación por conocer este idioma y aseguró que quería ir a Palestina. Por aquella época, muchos jóvenes judíos de ambos sexos se sentían atraídos por el sionismo, el movimiento ideado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX con el propósito de crear un Estado judío en Palestina, y algunos viajaban allí. Organizados en comunidades agrícolas o kibutz, trabajaban durante unos meses para convertir aquella tierra desértica en un lugar apto para establecerse. Un viaje a Palestina era una gran aventura. Kafka le dijo a Felice que él también quería ir y que la acompañaría, y para sellar la decisión ambos se estrecharon la mano con énfasis delante de los Broth. Después de la agradable velada, el padre de Broth y Kafka acompañaron a Felice a su hotel. Kafka apenas había pasado 3 horas con ella. 2 días más tarde, el escritor anotó en su diario. Cito: he pensado mucho en qué apuro me da escribir nombres, en F.B., Felice Bauer. Y una semana más tarde anotó la impresión que le había causado la muchacha nada más verla. Cito: la señorita Felice Bauer. Cuando llegué a casa de Broth el 13 de agosto, ella estaba sentada a la mesa y, sin embargo, me pareció una criada. Tampoco sentí mucha curiosidad por saber quién era, sino que enseguida congenié con ella. Un rostro huesudo y vacío que portaba su vacío abiertamente, el cuello al aire, blusa puesta de cualquier manera. Parecía estar vestida para andar por casa. Una nariz casi rota, cabello rubio algo lacio, sin atractivo, mentón fuerte. Mientras me sentaba la miré por primera vez con más atención. Cuando estuve sentado ya tenía yo un juicio inquebrantable sobre ella. Esto lo escribió el 20 de agosto de 1912. Después de esta descripción tan poco favorecedora, sorprende que un mes más tarde, el 20 de septiembre, Kafka le escribiera la primera carta, con la excusa de recordarle la idea de viajar juntos a Palestina. Parece ser que el vacío de aquel rostro no le impidió decirle que si iban a viajar juntos, antes tenían que conocerse un poco mejor. Felice contestó por cortesía aquella primera llamada de atención y tal vez con curiosidad, pero desde luego sin saber en qué extraña aventura se enredaría. Una vez recibida la primera respuesta de Felice, el escritor la asaltó con un verdadero tsunami epistolar. Solo entre 1912 y 1913 fueron más de 500 cartas las que le escribió. Con sus cartas consiguió atraparla en una red muy prieta, que tardó demasiado tiempo en aflojarse. Kafka se volvió loco, escribía todos los días, 2 veces incluso. Y además le exigía que ella le contestara. Pero solamente nos han quedado las cartas de Kafka a Felice, las de ella se han perdido. Las cartas de Kafka ocupan un tomo de casi 1000 páginas en la edición canónica alemana. Comprenden el periodo de un lustro, desde septiembre de 1912 hasta diciembre de 1917. Aquí estoy yo, bueno, esas son mis manos enguantadas, sosteniendo un sobre original de una de las cartas de Kafka a Felice. Ahí está la dirección y a la Carl Lindström. Y bueno, esto es en Berlín, que me lo dejaron tener en las manos. Los corresponsales eran muy distintos. Felice estaba satisfecha con su trabajo. Vivía con sus padres, pero era independiente para alternar con sus amistades, asistir a fiestas e ir a bailar. Leía libros por diversión y no era una intelectual. Se sintió halagada por aquel extraño corresponsal que de repente quería saberlo todo de ella, que le aseguró que pensaba en ella a todas horas y que pronto le declaró su amor. Extrañamente, y pese a que solo
lo había visto en persona durante 3 horas, Felice le correspondió enseguida, atraída por la magia de la palabra escrita e ilusionada por creerse amada. Kafka no la engatusó haciéndose pasar por alguien que no era. Enseguida se presentó todo lo contrario, le mostró la peor parte de su personalidad. Enseguida se presentó como un escritor un tanto atormentado, antes que como un competente empleado de la gran compañía de seguros que era. El 1 de noviembre de 1912 le escribió a Felice: «Mi vida consiste, y en el fondo ha consistido desde siempre, en intentos de escribir, generalmente fracasados. Si no escribo, yazgo por los suelos, como algo que merece ser barrido. Así que mi manera de vivir está organizada solo en función de escribir, y si experimenta cambios, únicamente tiene por objeto posibilitar mejoras en el escribir, pues el tiempo es breve, las fuerzas son pequeñas, la oficina es un espanto, la vivienda que habito es ruidosa y uno tiene que ingeniárselas para salir adelante a base de trucos cuando no tiene la suerte de disfrutar de una vida bella y recta». Esto le contaba. Y 5 días después le decía: «Es posible que mi escritura no sea nada, pero en ese caso es seguro y no cabe la menor duda de que yo mismo no soy nada en absoluto». Era una representación romántica y sincera porque Kafka se sentía así de verdad, un escritor fracasado que luchaba por escribir. Y también desde las primeras cartas le mostró todos los registros de su personalidad, cautivadora a veces, porque Kafka sabía ser cautivador, plena de ingenio, humor e ironía, pero al mismo tiempo inmadura, vacilante y atormentada. Felice iba aceptándolo todo, sin apenas conocerlo. Si leemos las 1000 cartas de Kafka, vemos ahí unas divergencias de personalidad. Unos días está encantado, está encantador, le dice cosas bonitas, pero otros días le dice cosas terribles y sobre todo cosas sobre él mismo. Es una maravilla leer esas cartas. Se conoce muy bien el alma de Kafka. En esa época de las primeras cartas a Felice, Kafka se sentía relativamente satisfecho con su trabajo literario. Trabajaba con afán en la novela americana El desaparecido, de la que ya he hablado antes, que avanzaba capítulo tras capítulo, muy lentamente, pero avanzaba. A la muchacha le comentó que este era su primer trabajo de envergadura, con el que por primera vez se sentía seguro después de 15 años de tormentos y desesperación. Según este cálculo, Kafka llevaba desde los 14 años atormentándose por la escritura y solo entonces empezaba a cosechar alguna satisfacción. A los 2 días de haberle enviado a Felice la primera carta, Kafka experimentó una auténtica epifanía creadora. La noche del 22 al 23 de septiembre de 1912 fue literalmente raptado por las musas, y utilizó la expresión de Javier Goma. Y su genio artístico se manifestó de golpe en toda su potencia. Esa noche escribió de un tirón un relato de cierta extensión que tituló La condena. Kafka quedó entusiasmado con aquel acto creador y así lo reflejó en su diario. Cito literalmente: «Esta historia, La condena, la he escrito entera desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Casi no podía sacar las piernas de debajo del escritorio de lo entumecidas que estaban por llevar tanto tiempo sentado. Qué terrible fue la tensión y qué grande la alegría de ver cómo la historia iba desarrollándose delante de mí, cómo me iba abriendo paso por sus aguas. La última vez que miré el reloj eran las 2 de la madrugada. En el momento en que la criada pasó la primera vez por la antesala, escribí la última frase: apagar la lámpara, la claridad del día, ligeros dolores cardíacos, el cansancio que desaparece a mitad de la noche, desperezarse delante de la criada y decir: he estado escribiendo hasta ahora. Solo así es posible escribir, solo con esa cohesión, con una total apertura del cuerpo y del alma». Nada más terminar, eufórico como estaba, corrió a leerles la historia a sus hermanas Otla y Vali. Al día siguiente la leyó otra vez en casa de Oscar Baum, delante de los amigos. Al terminar esa jornada anotó:
Hacia el final de la lectura me pasaba la mano por la cara ya sin ningún control. Tenía lágrimas en los ojos. Se confirmó la rotundidad de la historia. Kafka estaba exultante de gozo. No le cabían dudas de haber logrado algo importante como escritor. Expertos en Kafka como Rainer Stagg consideran que La condena es un relato fundacional, un hito literario de la modernidad, porque con él nació el verdadero Kafka escritor. Este relato, de unas 14 páginas y esperpéntico a más no poder, fue siempre el favorito de Kafka. Es una lucha entre el padre y el hijo. En La condena, el protagonista se llama Georg Bendemann. Es un joven que escribe una carta a un amigo que vive en San Petersburgo. Este amigo ha tenido mala suerte en los negocios y en la vida, allá en Rusia, y Georg le comunica con cierta cautela para no herirlo, demostrando excesiva felicidad, que va a casarse pronto con una chica de buena familia. Una vez terminada la carta, Georg va a enseñársela a su padre, un anciano achacoso que rumia sus penas recluido en una habitación. El anciano se enfada con el hijo y le dice que conoce mejor que él al amigo que está en Rusia y que también mantienen correspondencia. Además, le reprocha a su vástago que se desentienda de los negocios familiares y se burla de que quiera casarse. El padre muestra de pronto una vivacidad brutal. Era un anciano achacoso que estaba en la cama, pero de repente se levanta y le dice, revive cuando amonesta al hijo. Le espeta que su novia es una gansa y que lo ha seducido al haberse exhibido ante él de forma provocativa e indecente. La desprecia y desprecia a Georg. Finalmente tacha al hijo de criatura diabólica, le acusa de querer enterrarlo cuanto antes y le lanza su anatema. Le dice el padre a Georg, te condeno ahora mismo a morir ahogado. Al oír estas palabras, el hijo huye despavorido de la vivienda y, fiel al mandato del padre, ve un puente sobre el río y se arroja al agua. El último párrafo del relato dice así: ya estaba aferrado a la barandilla como un hambriento a la comida, a la barandilla del puente. Saltó por encima de ella como el excelente atleta que en su juventud había sido el orgullo de sus padres. Todavía se sujetó firmemente con manos cada vez más débiles. Vislumbró entre los barrotes de la barandilla un ómnibus que con su ruido acallaría con facilidad la caída. Exclamó en voz baja: queridos padres, a pesar de todo, siempre os he amado. Y se dejó caer al vacío. En aquel instante pasaba por el puente un tráfico francamente interminable. Kafka le dedicó este relato de La condena a Felice. Las letras AFB aparecían al inicio del relato cuando vio la luz en 1913, en la revista de la editorial Kurt Wolf, y también en 1916 cuando apareció en forma de libro. Lo tenemos aquí, Das Urteil eine Geschichte, en 1916. Felice nunca dijo nada de aquella rara historia. Un hijo que le confiesa al padre que quiere casarse y el padre se mofa de él poco menos que tachando a la novia de prostituta. Guardó silencio ante Kafka y nunca le dio su opinión, pese a que éste se la pidió tímidamente en varias ocasiones. ¿Cómo prosiguió esta historia de amor entre Felice y Kafka? Se lo contaré en la próxima conferencia y le referiré los devaneos del escritor causados por la idea de contraer matrimonio, una idea que le oprimía. Para terminar, les voy a leer una muestra de lo que vendrá el próximo día. La noche del 31 de diciembre de 1912 al 1 de enero de 1913, Kafka le escribió a Felice. Cito: en tu última carta aparece una frase que ya has escrito alguna vez, como sin duda también yo. Dices: nos pertenecemos el uno al otro incondicionalmente. Esto es, amor mío, 1000 veces verdad. Yo, por ejemplo, no tengo ahora, en estos primeros momentos del nuevo año, un deseo más grande ni más loco que el de que estuviéramos atados el uno al otro de manera inseparable por las muñecas de tu mano izquierda y de mi mano derecha. No sé muy bien por qué se me ocurre esto.
Tal vez porque tengo delante un libro sobre la Revolución Francesa, con testimonios de gente de la época. Y es posible, sin que yo lo haya leído u oído en algún sitio, que alguna vez una pareja de novios fuera conducida de ese modo al patíbulo. ¿Qué cosas me pasan por la cabeza? Es posible que Kafka le escribiera esto a Felice sin ninguna ironía y sin darse cuenta de lo que entrañaba su fantasía. Pero traslucía bien lo que pensaba del matrimonio. Dos personas que, firmemente atadas por las muñecas, son conducidas al cadalso. ¿Cómo reaccionó Felice ante un pretendiente que no quería casarse? Pues el jueves lo sabremos. Muchas gracias por su atención.